Imaginemos por un momento la compra de una caja fuerte de máxima seguridad para casa. Vas, la instalas, configuras la combinación y todo parece perfecto. Pero un día, Un día te das cuenta de algo raro. eso es, descubres que cada vez que abres la pesada puerta de acero, el fabricante hace un inventario secreto de lo que hay dentro y, bueno, se guarda una copia. Y te quedas con cara de tonto, claro. Totalmente. Y esa es exactamente la sensación que transmite gran parte del software actual cuando, no sé, decides rascar un poco la superficie de sus maravillosas promesas. Porque nos venden eso de privacidad total, pero luego la letra pequeña siempre revela una zona gris llena de excepciones. Exacto. Es una dinámica que parece casi aceptada por inercia en la industria tecnológica de hoy en día. Sí, existe una disonancia enorme, abismal diría yo, entre lo que un equipo de ventas promete en un escenario súper iluminado y lo que el código fuente realmente ejecuta en los servidores. Ya. Y cuando hablamos de herramientas de inteligencia artificial, pues esa caja negra suele ser aún más opaca. Pero hoy no vamos a quedarnos en la zona gris. No, ni de broma. Cuando entramos en el mundo de la auditoría forense de código fuente, esa opacidad desaparece por completo. O los datos salen de la máquina o no salen. Es una realidad puramente binaria. Así que hoy, para quienes nos escuchan, vamos a sumergirnos en un análisis a fondo con un objetivo clarísimo. No vamos a leer notas de prensa ni a tragarnos demostraciones preparadas. Vamos a leer la matriz misma. Me encanta cómo suena eso. Vamos a analizar la base de código de un sistema llamado Siraj, centrándonos específicamente en su Core Dashboard y su Ecosystem Dashboard. Y, a ver, es un documento base fascinante. Establece una premisa ineludible desde la primera línea. Siraj intenta ser una demostración viva de que la IA puede ser transparente y verificable. Y auditable, claro. Exacto. El propio código revela que si esta implementación de privacidad falla a nivel técnico, no es que falle solo como producto, falla como prueba de que la gobernanza real de la IA es siquiera posible. Madre mía, no hay presión ni nada. Vale, vamos a desgranar esto, porque el mercado está saturadísimo de supuestas IAs privadas que a la mínima caída del sistema o local o pico de demanda, cogen y envían información a la nube por la puerta de atrás. Sí, el clásico desvío silencioso. Eso es. Así que empecemos por el corazón del sistema, el Core Dashboard. ¿Qué ocurre exactamente a nivel de código en el milisegundo en que el sistema recibe una consulta de texto? Llama yolama-interface.py. Ajá. Y la jerarquía que establece su clase principal es, bueno, de una rigidez absoluta. Existen dos vías operativas muy claras. Vale, ¿cuál es la primera? La primera es Oyama, que representa el entorno estrictamente local y utiliza aceleración de hardware si está disponible, claro. Lógico. ¿Y la segunda? La segunda, configurada explícitamente como una alternativa secundaria, es OpenRouter. Este actúa como un puente hacia la nube. Pero ojo, si nadie configura nada manualmente, al instalarlo, el sistema asume local por defecto. Siempre. Una prioridad clarísima, desde luego. Pero, a ver, para que un sistema local funcione bien y no tarde 3 horas en responder, necesita potencia bruta. ¿Cómo se asegura el código de que está aprovechando el ordenador al máximo? Esa es una de las partes más reveladoras del análisis. El sistema no hace una simple petición genérica al sistema operativo tipo «Oye, dame recursos». Ah, ¿no? ¿Qué va? Incluye rutinas de detección exhaustiva de hardware físico. Busca tarjetas gráficas de AMD, ejecutando comandos de bajo nivel como LSPCI, comprueba el soporte de ROCm y verifica la presencia de PyTorch heap. Espera. Hagamos una pequeña pausa ahí para aclarar conceptos. Claro. ¿Qué significan exactamente siglas como ROCm o PyTorch heap para cualquiera de nuestra audiencia que no se pase el día, no sé, configurando servidores en un sótano? Es una muy buena aclaración. A ver, cuando un software de IA necesita hacer millones de cálculos por segundo, pasar por los canales habituales del sistema operativo añade un retraso tremendo. Un cuello de botella, vamos. Eso es. Pues ROCm y PyTorch IPCP funcionan básicamente como traductores nativos, permiten que la inteligencia artificial hable directamente con el metal puro de la tarjeta gráfica, sin intermediarios molestos. Vale, el código busca ese acceso directo al hardware. Entiendo el enfoque técnico de buscar el máximo rendimiento local. Sí, exprime la máquina al máximo. Pero vayamos al escenario crítico. ¿Qué pasa cuando hay un fallo? Porque, seamos sinceros, es muy fácil ser privado cuando todo funciona a la perfección. La verdadera prueba de fuego es qué decisión toma la máquina cuando el motor local tiene un problema gordo. Y aquí, fíjate,
es donde la gobernanza se convierte literalmente en código. Existe una política estricta en el manejo de errores. ¿Qué dice exactamente? Si el sistema está en modo local y el motor interno falla al procesar la consulta, el registro de actividad imprime un mensaje textual muy revelador. Dice, Oyama query failed local mode, no automatic fallback. O sea, fallo en consulta a Oyama, modo local, sin alternativa automática. Exactamente. Se detiene, no hay un desvío silencioso a la nube por conveniencia. Postres. La integridad por encima de todo. Esto es como ir a un restaurante estrictamente vegano. A ver esa analogía. ¿Sabes? Si de repente en la cocina se quedan sin tofu, el chef no coge y te sirve un plato de pollo a escondidas solo para que no te quejes de que tardan mucho. Claro, la filosofía del lugar importa bastante más que la conveniencia de sacar el plato rápido. Avisan de que no hay comida y punto. Exacto. En CIRAC, la política de privacidad se impone sobre la conveniencia operativa de dar una respuesta rápida. Así es. Pero siendo totalmente realistas y poniéndome un poco el sombrero de abogado del diablo, ¿no genera esto una experiencia de uso absolutamente nefasta? Entiendo por dónde vas. Si la herramienta simplemente levanta las manos, se rinde y te lanza un mensaje de error a la primera complicación técnica, yo termino abandonándola en un cajón. Esa es la objeción natural que cualquiera tendría, desde luego. Y es precisamente lo que nos lleva al siguiente gran descubrimiento, en el archivo jmmeyer.py. Vale, ¿qué encontramos ahí? Que el sistema no se rinde a la primera, para nada. De hecho, revela una arquitectura de resiliencia diseñada para entornos operativos reales que suelen ser bastante caóticos. Cuenta con una red de seguridad de 5 pasos. 5 pasos de degradación. Perfectamente numerados. A ver, explícame cómo funciona esa cadena de supervivencia sin romper la regla estricta de privacidad de la que acabamos de hablar. Gradación muy limpia, basada en gestionar los recursos físicos. El paso 1 es intentar resolver la consulta, añadiendo contexto mediante búsqueda RAG. Vale, aclaremos ese término RAG porque me consta que es vital aquí. RAG significa generación aumentada por recuperación, por sus siglas en inglés. Básicamente, en lugar de pedirle a la IA que se invente una respuesta de la nada, Que a veces alucinan y se inventan cosas. exacto. Para evitar eso, el sistema primero busca en los documentos internos y locales, extrae los párrafos relevantes y se los da a la IA para que redacte una respuesta basándose solo en esos hechos concretos. Entendido. Así que, el paso 1 es nutrirse de información local de forma inteligente. Si eso falla o no es suficiente, ¿cuál es el paso 2? El paso 2 intenta generar el texto utilizando toda la potencia de la tarjeta gráfica, la GPU, porque es la vía más rápida y eficiente. ¿Y si la tarjeta gráfica está saturada? Las tarjetas gráficas son temperamentales, y su memoria es limitada. Si la GPU colapsa o está a tope, entra en acción el paso 3. Pasa el trabajo de procesamiento al procesador central del ordenador, a la CPU. Eso tiene muchísimo sentido a nivel arquitectónico. Intenta usar el motor de un coche deportivo, que es rapidísimo pero delicado, y si da problemas, pues arranca el motor de un tractor diésel. Me gusta esa comparación. Será mucho más lento, los ventiladores del ordenador sonarán como un avión a punto de despegar, pero es casi seguro que logrará terminar el trabajo pesado. Una analogía súper precisa. Y aquí viene lo fascinante. Si tanto la tarjeta gráfica como el procesador central colapsan por completo y la generación de inteligencia artificial es totalmente imposible, entra el paso 4. ¿Qué es? Mantiene el sistema funcionando incluso cuando la propia inteligencia artificial, el motor principal, está caída. Eso es. Siguiendo con la analogía del coche, es como si el motor se te estropee de madrugada en medio de la nada, y de repente la pantalla del salpicadero te dice, a ver, no puedo conducir, pero aquí tienes un mapa de carreteras impreso con tu ubicación exacta para que sepas qué hacer. Totalmente. El sistema sigue aportando valor. Busca en los documentos locales y te muestra los resultados directos. Asegura que la información vital sigue fluyendo sin depender de la generación de lenguaje. Es una resiliencia brillante, la verdad. Y ojo, solo en el paso 5, como ultimísimo recurso condicional, el sistema intenta usar OpenRouter en la nube. Y el código incluye advertencias visuales explícitas de que esto requiere Internet y saca los datos fuera. Vale, solo si los 5 pasos fracasan catastróficamente, el sistema declara la indisponibilidad total. La resiliencia está clarísima, no te deja tirado a la primera. Exacto. Pero me surgió otra duda sobre la eficiencia del día a día. Procesar todo esto de forma local, en un ordenador que, a ver, no es un superordenador de la NASA,
Tiene que consumir muchísimos recursos. Consúmetela, sí. ¿Cómo evita que el ordenador se quede completamente congelado cuando intentas procesar muchos documentos a la vez? Pues el análisis del código nos dio la respuesta en el archivo de configuración systemconfig.yml. Hay un detalle técnico extremadamente sutil en cómo el sistema gestiona la memoria a corto plazo de la IA. Lo que se suele llamar la ventana de contexto, ¿no? Eso es. El código establece una regla muy rígida. Cuando el sistema opera en modo local, recupera un máximo de 5 documentos para nutrir a la IA. Ajá. Pero cuando opera en modo en línea, usando la nube, el límite sube a 8 documentos. Espera, 5 frente a 8. Suena a microgestión extrema. ¿Realmente esto marca una diferencia tangible o es solo código hiperoptimizado para lucirse pero sin impacto real? Marca una diferencia absolutamente crítica en el consumo de memoria RAM. En la arquitectura de los modelos de lenguaje modernos, el coste de memoria no crece de forma lineal. No. ¿Qué va? Crece de forma exponencial con cada palabra adicional que le metes al contexto. Ostras. La diferencia entre procesar 5 documentos y 8 puede significar que el modelo necesite, digamos, 8 GB de RAM en lugar de 14. Y 14 gigas ya te bloquean un portátil normal. Claro. Al limitar el contexto a 5 en modo local, el sistema se afina solo y se asegura de no desbordar la memoria de un equipo modesto. Es una arquitectura plenamente consciente de sus propias limitaciones físicas. Es supervivencia básica programada. ¿Y cómo encaja esta inteligencia de recursos dentro de la máquina completa? Porque la IA no está sola ahí dentro. Para verlo, pasamos al archivo servicecontainer.py, que es básicamente el director de orquesta de todo Sairaj. ¿Qué hace este archivo exactamente? Gestiona la inyección de dependencias y registra 9 servicios fundamentales en un orden inalterable. 9 servicios. Sí. Primero levanta el gestor de certificados de seguridad, luego el detector de hardware del que hablamos, seguido del gestor de configuración, el optimizador de memoria y la base de datos. Vale, van 5. Pues la interfaz de la IA, el famoso modelo de lenguaje, es solo el servicio número 6. Fíjate, eso rompe bastante la percepción habitual que tenemos de estas cosas. ¿En qué sentido? Pues que solemos imaginar la inteligencia artificial como, no sé, el cerebro todopoderoso en el centro absoluto del software, controlándolo todo. Pero viendo que es el paso 6 de 9 y que va por detrás de cosas tan aburridas pero vitales como la base de datos y la seguridad, parece que tiene un rol mucho más específico. Es que, desde una perspectiva de arquitectura orientada a servicios aplicada a la gobernanza, la IA no es el núcleo del universo de Siraj. Es un módulo intercambiable. Pensemos en ello como en una cumbre internacional de alto nivel. A ver, en una cumbre internacional, la IA sería, digamos, el traductor simultáneo. Exacto. Es vital, obviamente. Sin el traductor no hay comunicación posible entre los mandatarios. Pero los controles de seguridad en la puerta, el sistema de megafonía, las actas de la reunión, todo eso opera de forma totalmente independiente. Esa es la clave. Si el traductor se pone enfermo y hay que traer a otro corriendo, el edificio no se cae, ni la seguridad del evento se compromete en absoluto. Exactamente. Cambiar el modelo de lenguaje en el servicio número 6 no rompe los certificados de seguridad del servicio número 1, ni corrompe la base de datos del servicio 5. Todo el ecosistema sigue funcionando. Bien, hasta aquí hemos analizado el núcleo profundo, lo que sería el core, el manejo del texto, la memoria, la resiliencia. Pero seamos sinceros, el mundo real no se alimenta solo de texto aburrido en una terminal negra. Desde luego que no. Los entornos interactivos manejan imágenes, correos electrónicos, gráficos. Si le pedimos al sistema que genere una imagen compleja, que suele devorar recursos gráficos masivos, ahí sí que se rinde y abre las puertas de par en par a la nube. Esa era la gran pregunta. Para comprobarlo, el análisis avanzó hacia el Ecosystem Dashboard y sus extensiones. Encontramos un archivo de entorno llamado ecoenv.sh, que dicta las reglas generales para todo este ecosistema. ¿Y qué dicen esas reglas? Pues activa el modo local, establece Oyama como proveedor y selecciona un modelo Llama 3.1 de 8.000 millones de parámetros por defecto. Pero el detalle más importante está en su secuencia de inicio automático. ¿Qué condición verifica al arrancar este ecosistema? Verifica la geografía de la red. Físicamente, si el script detecta que la dirección IP de destino es local, como un 127.0.0.1 o localhost, arranca el motor de IA automáticamente. Se siente seguro en casa. ¡Claro! Pero si detecta una dirección de un servidor externo, bloquea el arranque automático de la IA y deja un registro señalando que se ha detectado un punto de acceso no local. Es decir,
La máquina mapea los límites físicos de sus propios cables antes de mover un solo músculo. Literalmente. Y con la generación de imágenes específicamente, ¿qué pasa? Pues en el archivo imageservice.py vemos exactamente la misma soberanía aplicada a lo visual. En lugar de depender de servicios externos en la nube como Gemini o DALL-E, permite conectar directamente con modelos locales como Stable Diffusion. Y lo hace integrándose con interfaces como Automatic 11 o generando SVGs locales. Vale, para cualquiera que no esté metido en el diseño profundo con IA, Automatic 11 suena un poco a, no sé, código de barras. ¿Qué función cumple en este ecosistema? Básicamente es una interfaz avanzada de código abierto que actúa como un cuarto oscuro de fotografía tradicional, pero 100% digital, y alojado en tu propio ordenador. Ujú. Permite manipular modelos de generación de imágenes con una precisión milimétrica. Puedes controlar la iluminación, el trazo, la postura, y todo sin que un solo píxel tenga que viajar a un servidor en California para ser renderizado. Soberanía visual completa, me gusta. Pero ¿qué pasa cuando el sistema requiere comunicarse con el exterior de forma obligatoria? Ahí la cosa cambia. Por ejemplo, si el ecosistema tiene que enviar un boletín de noticias por correo electrónico a 1000 personas, ahí no hay más remedio que conectarse a Internet. La magia local no sirve. Es cierto, tienes que salir a la red. Pero la forma en que el código gestiona los datos antes del envío lo cambia absolutamente todo. ¿Qué encontraron en ese módulo? En el archivo newsletterintegration.py se observa que el código recomienda explícitamente el uso de una base de datos SQLite puramente local para gestionar las listas de correo y utiliza protocolos de envío SMTP directos. Nada de subir la base de datos a un MailChimp o similar, ¿no? Nada. Y un detalle técnico crucial es que todos los scripts de estas bases de datos están diseñados específicamente para ser idempotentes. Vale. Idempotencia. Esa es una de esas palabras que asusta a los de letras. Un concepto vital en ingeniería. Pero aclarémoslo. Sí, por favor. Básicamente significa que una acción tiene exactamente el mismo efecto, ya sea que se ejecute una vez o 1000 veces seguidas. Eso es. Es como el interruptor de la luz, frente a un botón genérico de encendido. Si pulsas un botón de encender 10 veces en un sistema mal programado, podrías lanzar 10 procesos a la vez y crear un caos monumental en la memoria. Y el sistema colapsaría. Exacto. Pero la idempotencia es como decir, asegúrate de que la luz esté encendida. Puedes darle esa orden al sistema 100 veces seguidas. Si la luz ya está encendida, el sistema simplemente te dice, vale, y no hace nada más. No se rompe. Tal cual lo has explicado. Al aplicar la idempotencia a las bases de datos locales, el ecosistema de Shiraga garantiza que las tareas programadas como envíos masivos pueden ejecutarse de forma repetitiva e incluso fallar a medias si se cae el wifi sin corromper jamás la información. O sea, le otorga una estabilidad tremenda. Exacto, sin depender de servicios en la nube para gestionar qué correo se ha enviado y cuál no. Y hablando de gestionar el estado, con tantos paneles, servicios de texto, servicios de imagen y correos operando todos al mismo tiempo, ¿cómo narices se mantiene todo esto sincronizado sin perder el control absoluto? Pues el pegamento de toda esta infraestructura es el archivo dashboardsectormanager.py. Utiliza una tabla de PostgreSQL como única fuente de la verdad para sincronizar los tres paneles, el core, el ecosystem y la web. ¿Y si PostgreSQL falla? Ahí entra de nuevo la filosofía del sistema. Si esta base de datos principal colapsa, el sistema no te bloquea la pantalla con errores incomprensibles. Se degrada suavemente hacia una caché temporal local. ¡Qué maravilla! Permite que la interfaz siga funcionando visualmente mientras te muestra advertencias claras de diagnóstico en una esquina. Observando cómo se entrelazan todas estas funciones, la verdad es que la conclusión parece cristalina. La privacidad y la resiliencia en esta arquitectura no son una simple función añadida a posteriori. No es una pestaña oculta que marcas en el menú de ajustes avanzados. Para nada. Es un acto reflejo del sistema, ya sea analizando un texto denso, renderizando una imagen compleja o gestionando una campaña de correos. La máquina tiene el reflejo condicionado de buscar primero en sus propios bolsillos antes de salir a pedir ayuda al exterior. Es una soberanía de datos impuesta desde los mismísimos cimientos, desde el código más bajo. Y todo esto, fíjate, nos lleva a la comprobación final del análisis, la prueba absoluta para cualquier infraestructura que presuma de autonomía real. La desconexión física total. Eso es.
¿Qué ocurre si literalmente tiramos del cable de red, apagamos el router y aislamos completamente la máquina del mundo exterior? Si no hay absolutamente ninguna conexión a Internet, ¿de dónde extrae el sistema la inteligencia y los modelos masivos para seguir operando? Pues el análisis del código nos lleva a un script específico llamado setupofflinemodels.py. Este archivo es el encargado de descargar y preparar toda la inteligencia necesaria para funcionar en aislamiento total antes de que cortes Internet. ¿Y cuánto ocupa todo eso? Los números aquí son reveladores. Descarga unos 420 megabytes para el modelo de incrustación o embeddings. Vale, para quien nos escuche, el modelo de embeddings es el que permite al sistema entender semánticamente los documentos. Pero a ver, 420 megabytes parece una cifra absurdamente minúscula para un sistema capaz de comprender el lenguaje humano y buscar contexto complejo. Un vídeo en 4K en el móvil ya ocupa más que eso. Puede parecer poco, sí, pero es que los modelos de incrustación no necesitan generar texto nuevo. Su única función es puramente matemática. Comprimen las palabras y los conceptos complejos en coordenadas numéricas. ¿Como un mapa 3D de palabras? Requiere poquísimo espacio de almacenamiento, de ahí los 420 megabytes, pero te ofrece una precisión de búsqueda enorme. Vale, me cuadra. El mapa semántico ocupa poco. ¿Qué más descarga este script para preparar el búnker del modo fuera de línea? Descarga aproximadamente 5 gigabytes adicionales en modelos de traducción de un proyecto llamado Argos Translate. Traducción local. Y ojo, no es un simple diccionario de palabras sueltas. Incluye redes neuronales preentrenadas capaces de traducir de forma fluida y totalmente local entre 10 pares de idiomas diferentes. Abarca español, francés, alemán, italiano, entre otros. Madre mía. ¿Y el total? En total, sumando los modelos de incrustación y todos los de traducción, el sistema empaqueta toda su capacidad operativa sin conexión en unos 5,5 gigabytes. Hay que detenerse un segundo a pensar en este dato. Toda la infraestructura base, el motor de búsqueda semántica avanzado y la capacidad multilingüe de redes neuronales suman 5,5 gigas. Y el código valida que esto funciona de verdad. Tras configurar todo, lanza una prueba técnica interna utilizando el comando localfilesOnly = true. ¿Qué hace ese comando exactamente? Esa directiva bloquea a nivel de sistema cualquier intento de las bibliotecas de IA de hacer llamadas de red furtivas. Evita que intenten verificar versiones o descargar dependencias ocultas durante la inferencia. Confirma empíricamente la total y absoluta ausencia de red. No sale ni un byte. Ostras, saber que esta arquitectura cabe literalmente en el espacio de almacenamiento de un pendrive barato que tienes tirado en un cajón, bueno, cambia por completo la perspectiva. Es un golpe de realidad. Totalmente. Durante años, la narrativa general de la gran industria tecnológica nos ha insistido una y otra vez en que para tener inteligencia artificial avanzada, traducciones precisas y búsquedas contextuales, necesitas una infraestructura del tamaño de un estadio de fútbol y la potencia de un centro de datos masivo. La famosa nube indispensable. Exacto. Pero este código demuestra empíricamente que esa infraestructura puede empaquetarse de forma ultra eficiente en 5,5 gigabytes y ejecutarse en un hardware local modesto. ¿No cambia esto nuestra idea de quién puede permitirse tener tecnología segura? Es que es un cambio de paradigma brutal para cualquier sector que maneje información confidencial. Clínicas, despachos de abogados, administraciones. Significa que la infraestructura tecnológica avanzada ya no exige comprometer el control de la información enviándola a terceros por obligación. Recapitulando un poco todo este viaje a través de la matriz de Siraj, hemos descubierto 3 capas fundamentales que definen su gobernanza en el mundo real. A ver. La primera es la arquitectura, esa política inflexible de cero alternativas silenciosas a la nube. Si falla lo local, te avisa. Exacto. La segunda es la resiliencia, la cadena de degradación de 5 pasos que optimiza hasta el último recurso de la memoria y los procesadores locales antes de rendirse y pedir Internet. Y la tercera capa es la integración, es decir, aplicar esa misma filosofía estricta a todo el ecosistema. Desde la generación de imágenes con Automatic 1111 hasta la gestión local de correos, manteniendo los paneles sincronizados de forma robusta incluso cuando falla la base de datos principal.
Sirac demuestra, línea de código por línea de código, que la nube es una opción útil, pero no una obligación técnica ineludible. Totalmente. Y creo que cada línea analizada hoy sirve como un recordatorio muy poderoso. ¿Cuál? Que la auténtica privacidad en el mundo digital, esa privacidad real que todos buscamos, no se encuentra leyendo los interminables términos y condiciones redactados por los departamentos legales de las multinacionales. Que nadie se lee, por cierto. Exacto. Se encuentra leyendo la arquitectura técnica. El código es la política real. No hay más interpretación que la ejecución cruda de sus funciones. No podría estar más de acuerdo. Y bueno, esto nos deja con una reflexión puramente objetiva sobre el panorama actual que creo que merece la pena plantear. Adelante. Cuando observamos que un proyecto abierto puede condensar un entorno de IA funcional, seguro, verificado y multilingüe en poco más de 5 gigabytes de forma 100% local, esto plantea un contraste inmenso con las afirmaciones del mercado tradicional. Las grandes corporaciones. Sí, gran parte de la industria tecnológica sostiene que la extracción masiva de datos y el procesamiento remoto en sus servidores masivos son, cito textualmente a veces, técnicamente indispensables para darnos un buen servicio. Ya, la excusa técnica perfecta para llevarse tus datos. Exacto. Pero el análisis de esta base de código demuestra con pruebas operativas y tangibles que existen otras vías de diseño totalmente viables que no requieren espiar a nadie. Es una diferencia profunda, entre lo que se nos presenta machacunadamente como una necesidad técnica imperativa por parte de Silicon Valley y lo que la programación pura y dura demuestra que es estructuralmente posible en el ordenador de tu casa. Deja mucho que pensar, desde luego. Es un contraste que invita a quienes nos escuchan a revisar con una mirada muchísimo más crítica la arquitectura de las herramientas a las que confiamos nuestra información diaria. Invitamos a la audiencia a investigar qué hacen realmente sus programas habituales. Bueno, hasta nuestro próximo análisis a fondo. Ha sido un placer.